Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones dificultosas, abrumados por alguna dificultad o algún problema, por una situación dolorosa por la que estemos pasando, nos sentimos decaer y sentimos que podemos llegar a colapsar inclusive. Sentimos que la pena que nos embarga no nos permite la libertad de mantener un juicio de equidad y algún criterio que nos pueda llevar a una solución. Y a veces entramos en una suerte de pendiente de la que muchas veces no podemos salir. En una situación como esa, es común que la persona utilice su tiempo para pensar en qué es lo doloroso que le está pasando, por qué le está pasando, quién tiene la culpa de esto que le está pasando, qué injusta que es la vida, dónde está la suerte que se supone que él merece tener, y entonces se enoja con todo aquello que le rodea y pierde el interés por tratar de utilizar ese tiempo precioso que tiene, porque el problema lo sigue aquejando, para poder utilizarlo y encontrar una solución, dejándose caer simplemente y perdiendo esa oportunidad. La Torá en nuestra Parashá, en Parashat Shmot, este Shabbat, entra un poquito en eso, en uno de los aspectos más singulares de alguna de sus historias. La historia comienza con el nacimiento de Moshe. Muchos de nosotros conocemos, como nos cuenta la Torá, que la madre de Moshe, cuando él nace, lo esconde, básicamente porque había una orden del faraón que decía, que había hablado con las dos parteras que aparecen en nuestra Torá, Shifra y Púa, le dice, todo varón del pueblo hebreo que nazca lo deben arrojar al Yeor, lo deben arrojar al Nilo. Y cuando se trate de una niña, bueno, a ella la dejarán vivir. Por supuesto, la madre de Moshe amaba a sus hijos como las madres aman a sus hijos, y lo esconde. Lo esconde un tiempo, hasta que finalmente no lo puede esconder más. La ley era que los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo y ahogados. Entonces ella quiere que su hijo viva. La angustia es espantosa. ¿Qué va a agarrar a su hijo y lo va a arrojar al río? Entonces, ella encuentra una solución intermedia, y es que lo va a llevar al río, pero lo va a colocar en una suerte de canastita, lo va a llevar a un arca, así se llama, una teivá, donde va a cubrir a esa arca, digamos, de alguna manera con algún producto que sea impermeable, y lo coloca y lo deposita allá. ¿La realidad cuál era? La realidad era que cuando un niño hebreo nacía, la ley era que había que arrojarlo al Nilo. La madre de Moshe no podía cambiar esa realidad. La pregunta es que la madre tenía un dilema, al igual que la hermana de Moshe, más adelante, Miriam, ¿no es cierto? El dilema es, ¿cumplo con la orden y me destruyo? ¿O no cumplo con la orden, lo escondo determinada cantidad de tiempo, pero finalmente lo van a descubrir, porque bueno, los hebreos no vivían solos, obviamente, en la tierra de Egipto en aquellos años, y finalmente lo va a conducir a la muerte? Entonces, hago una apuesta, intento mensurar la realidad que me toca vivir a partir de esta orden política del Estado egipcio, pero juego a ver qué es lo que puede pasar. Y el texto lo cuenta maravillosamente bien, porque colocan al bebé, al niño, lo colocan en la cesta, en la pequeña cesta, y lo colocan como un barquito en el agua. Y su hermana, la hermana mayor de Moshe obviamente, queda desde lejos mirando. ¿Para qué mira? ¿Por qué Miriam mira? Quiere ver la desgracia, porque tarde o temprano es una cestita pequeña, el agua lo va a dar vuelta. Por supuesto que hay una dimensión de fe y de confianza en Dios, de que Él va a intervenir muy fuerte en esta historia. Pero independientemente de ello, la Torá nos enseña y nos dice, empero no pudo ella, la madre de Moshe, esconderlo más, y tomó ella para él una cesta de papiro y la recubrió con betún y con pez. Puso en ella al niño y lo depositó entre los juncos en la ribera del río. Y se apostó su hermana a lo lejos para saber qué le sería hecho. La hermana dice, bueno, quiero ver cómo es la realidad. A lo mejor algo ocurre y algo podemos hacer. No se quedaron las dos llorando amargamente, lamentando su desgraciada suerte. Eligieron ese tiempo para ver qué es lo que pueden hacer. Mas descendió la hija del faraón de repente
para lavarse en el río, y mientras las mozas andaban por la ribera del río, ella divisó la cesta entre los jugos, mandó a su siervo y la recogió. Ella abrió y lo vio al infante, y aquí que un niño lloraba. Ella tuvo compasión por él y dijo: de los niños hebreos es este. Es interesante porque los niños, según la orden del faraón, había que arrojarlos al Nilo. Se ve que algunas personas quizás habían hecho lo mismo que la madre de Moshe. Ella reconoce que si está flotando un bebé flotando en el Nilo, debe ser de los hebreos, porque es lo que obviamente ella se imagina, aunque lo ve flotando y obviamente no está arrojado en el agua. Entonces, en ese momento la hermana que estaba escondida aparece. Le dijo su hermana a la hija del faraón. De pronto aparece y le dice: ¿habré de ir a llamar para ti una mujer nodriza de las hebreas para que te amamanten al niño? Claro, de las hebreas, porque las hebreas perdían a sus hijos, porque nacían, físicamente estaban preparadas para dar de amamantar, y finalmente, los chicos ya no existían más. Le dijo la hija del faraón: ve. Fue la moza y llamó a la madre del niño. Le dijo a ella, la hija del faraón: lleve este niño y amamántamelo, y yo daré tu paga. Tomó la mujer al niño y lo amamantó. Fin de la historia. La madre de Moshe está otra vez con Moshe, está amamantando a su hijo, pero esta vez con el permiso del faraón y en cumplimiento de la ley. Salvó a Moshe y ya no estaba en riesgo. A mí me parece que esto es muy importante. Si la hermana de Moshe y la madre de Moshe hubiesen estado lamentándose por su perdida suerte y su trágico destino, nunca hubiese aparecido esta oportunidad. Con el tiempo las aguas hubieran dado vuelta la cestita y Moshe hubiese muerto ahogado. El texto nos enseña que no tenemos que cejar y que debemos seguir luchando hasta el final y colocar todos los esfuerzos en resolver nuestras dificultades. La vida no es una empresa sencilla, la verdad. A veces es una empresa dolorosa, puede ser hermosa, puede ser maravillosa, pero a veces es muy dolorosa. Y quienes podemos resolver los problemas, por lo menos podemos y debemos intentarlo, somos nosotros. Nadie lo va a resolver por nosotros. El texto no nos informa que madre e hija lloraron por la suerte de su pequeño hermano y pequeño hijo. Decidieron ocuparse a ver de dónde podían agarrarse frente a la realidad que les estaba tocando vivir para resolver el problema. Así lo hicieron y así es que encontraron una solución. Ojalá podamos aprender de la experiencia de ellas. Shabbat Shalom Mevorach para todos.